Bueno, el otro día ya estuvimos analizando algunas de las cuestiones más importantes que tiene esta cadena y bueno, dijimos o afirmábamos que los grandes ganadores desde el 2015 en adelante son los grupos exportadores, ¿no? Esa política que empezó con Macri, donde desinfló todo lo que son salarios y los grandes perdedores fuimos los consumidores. Bueno, los grandes ganadores fueron los grupos exportadores y en esta placa se puede ver desde el 2005 hasta el 2022 cómo las toneladas de carne fueron aumentando en la exportación y el año pasado, en el 2022, fue realmente un récord de exportación. Bueno, lo que marca que el gobierno de Alberto Fernández, por más que en algunos momentos hubo unas tensiones, en algunos meses, creo que fue mayo del 21, por ahí, algunos cortes, después siguió todo viva la pepa y que acá nadie regula nada, sino que bueno, los que ganan hacen los que quieren y demás. Entonces, bueno, un poco esa placa muestra lo que fue los últimos 4 años, cómo fue subiendo del 17 en adelante de forma muy marcada hasta el récord que se hace el año pasado, ¿no? Y Se, bueno, y eso claramente después influye también en el plato de los argentinos. ¿Se habrá repartido estas divisas que ingresaron por la carne? Bueno, interesante mierda, che. Se exportó bastante carne los últimos 4 años. Casi que siguió un mismo programa, exportador de carne. Bueno, ¿y qué más? Hay otra plaquita ahí que yo estoy viendo que marca los precios internos versus la exportación. ¡Apa! Bueno, acá lo que hicimos el otro día cuando estuvimos, decíamos que en algunos países la carne era más barata o la carne que mandábamos de Argentina era más barata que la que consumíamos acá en nuestro mercado. Entonces fuimos un poco a ver qué pasó a finales del año pasado y nos asentamos sobre diciembre del 2022 y ahí vemos en la primera parte de la placa, en la izquierda, los argentinos pagamos en promedio en diciembre del 2022 1.219 pesos por cada kilo de carne que consumimos. Eso es un promedio que lo saca el IPCBA, que es el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, y que hace un relevamiento sobre Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba y llega a ese promedio. Entonces pagamos 1.219 pesos que equivalen a 6,88 dólares oficiales, ¿no? Bueno, y cuando nos vamos yendo a la izquierda, vemos que en ese mismo mes, en ese mismo periodo, la carne que exportamos nosotros, en general, la exportación general, pagó 3 dólares con 92. O sea que cuando actualizamos ese precio, pagaron 690 pesos. O sea que los frigoríficos recibieron menos por la carne que exportaron que por la que vendieron en el mercado interno. Ahí seguimos con los detalles porque decimos, bueno, gran parte de lo que se exporta, casi el 80% se exporta a China, no es la misma mercadería. Bueno, tienen razón. Vamos a ver qué pasa con otro tipo de corte. Entonces nos vamos al bife ancho. El bife ancho es parte de la cuota Hilton o lo que mayor precio tuvo en ese momento. Se pagó 1.681 pesos, o sea que si lo comparamos con lo que pagamos acá en Argentina, sí le convenía a los frigoríficos exportar, pero ese no es un gran volumen. Pero después fuimos a Chile, que compite con 16 cortes con nuestro mercado interno y que, o sea, todos esos cortes son más o menos lo que consumimos en Argentina. Y entonces, ¿en cuánto vendieron los frigoríficos a Chile? En 1.991 pesos, o sea, 5 dólares con 60. Los chilenos pagaron prácticamente lo mismo, entonces a veces no entendemos qué es lo que pasó ahí o por qué los frigoríficos están encarnizados, vale la redundancia, en exportar carne permanentemente y no en abastecer el mercado interno. Raro, raro, ¿no, Juli? Raro. La perdiera Juli. Sí, es que yo todavía no entiendo todo esto y yo estaba haciendo dos señas. Estaba haciendo una seña muy común de un programa que dice raro.
Sí, es muy raro todo lo que está pasando porque claramente quienes siempre vemos, a quienes siempre nos afecta es obviamente al bolsillo de los argentinos y las argentinas, quienes vamos a comprar carne y nos duele pagar, la carne es a nosotros, digo, vas al supermercado o vas al kiosquito o vas a la carnicería y estos precios cada vez duelen más porque los salarios son cada vez más bajos. Entonces acá vemos como le explicaba Laureano, comúnmente como le decimos Chupino, que, que es increíble como obviamente nos cagan patria. El doctor Ahí, Laureano. El ahí hay doctor varios Laureano le vamos a decir. puntitos, Juli, ¿no? Bueno, por un lado es que ya el mercado interno no le pasa mal lo que nos pasaba en el 2015, donde nuestros salarios podían consumir todo lo que producíamos prácticamente. No había una gran necesidad de exportación porque los precios que pagábamos en mercado interno era lo mismo que afuera y el argentino tenía la plata para comprar ese asado los fines de semana, ¿no? Pero también empezaron desde el 2015, más que todo en adelante, de 2016, ahí con el gobierno de Macri, a primero armar algunas sociedades anónimas que hicieron lo que quisieron y que pueden exportar tranquilos y que nadie los controlaba, que hacían sus chanchurrias ahí. Pero bueno, también este año salieron algunos informes de la aduana argentina donde muestran cómo muchos de los frigoríficos, en este caso eran más de 20, hacen un rulo cambiario en donde de dos maneras diferentes se quedan con más plata que esto que nos muestran en realidad. ¿Qué hacen los frigoríficos? En general agarran y tienen otra casa, exportan por ejemplo, mandan a China, pero facturan como que mandan a Brasil. Entonces dice, bueno, mandamos carne a $3, cuando en realidad mandan a 5, después a casa matriz de Brasil le factura a China. Entonces, por ejemplo, en vez de entrar $5 por kilo, entran 3, entran 2, entran menos. O sea, hay una subfacturación. Esos dólares quedan afuera, no pagan retenciones, no pagan impuestos. Y para tirar un numerito así más fino, digo, y no en el aire, en ese caso, los frigoríficos que encontraron que hacían esos rulos cambiarios, en general exportaban 500 toneladas por mes de promedio, más o menos. Miren, hicimos un ejemplo ahí, por ejemplo, un frigorífico que exporta a Chile, por ejemplo, que se paga $5.000 la tonelada, son 2.500.000 dólares que se debería traer a la Argentina. Si su factura el 30%, que era lo que pasaba mayormente en estos casos, en vez de entrar los 2.500.000, entra 1.750.000 y 750.000 lo trabajan por afuera, que eso o lo pueden invertir afuera en otros países, o a veces lo traen a Argentina de diferentes maneras y se ponen a hacer una timba financiera y en vez de vender $1 o en vez de que a ellos les paguen $1 al dólar Banco Nación, se puede ir a un dólar blue y, por ejemplo, en ese 30% del mismo ejemplo, en vez de entrarle unos 200 millones, 500.000 pesos, le entran más o menos 370 millones. O sea que en esa diferencia cambiaria que hay, le entra prácticamente el doble. O sea que los frigoríficos también tienen esa forma de subfacturar y demás. Por eso encontramos también que por más que afuera se pague menos, los frigoríficos están desesperados por estas operaciones, ¿no? Tienen otro negocito. Estamos rodeados, loco. Siempre encontrás alguno que... Bueno, y después vi unas plaquitas más que también nos compartiste acá en el programa que habla de lo que es el mercado de Liniers, o el antiguo mercado de Liniers, el que hoy es el mercado de Cañuelas. Sí, ahí lo que estuvimos analizando también estos últimos días para ver también qué pasa. Dijimos que la atomización, si se quiere, existe en la cadena, ¿no? Pero en cada uno de los eslabones
hay pequeñas variables para tocar para poder manejar el precio y distorsionar los precios, ¿no? Lo que hicimos acá fue tomar las 10 empresas más importantes o unas de las 10 más importantes que operan en el nuevo mercado agroganadero, ex Linier, ahora mercado agroganadero de Cañuelas, y si tomamos esas 10 más importantes vemos que entre el 45, tomamos todo el mes de junio, y entre el 45 y el 60% de la entrada a ese mercado lo manejan solo 10 empresas. O sea que en un grupito de WhatsApp de 10 personas podemos trabajar y operar sobre el precio que se paga el animal en pie en el mercado de Cañuelas, ¿no? Si podemos ver la otra plaquita. Veo que para antes que vea pasear la otra plaquita hay unos nombres. Hay unos nombres acá que mamá. Mira, la Artirigoyen, que también lo veíamos vez pasada en los grupos de siembra, aparecen nombres como Mendiazábal, Colombo Magliano. Magliano este debe ser, había un quilombito, una vuelta con un Magliano, Jesús María. Magliano fue el que se robó millones y millones de pesos, que era presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. No sé si son los mismos, pero... Y aparece Bullrich asociada con Sáenz Valiente. Sáenz Valiente tiene algo que ver con este que sale todos los días en la noticia, con un casi intento de femicidio o algo así. Es parte de la misma familia. Sé que son empresarios de otras cosas también, pero son empresarios. Nunca faltan. Lo sacamos, Juli, lo sacamos de la ganadería y nos metimos en el chumerio. No, vamos Bueno, con la Voy a decir tiene que que ver. tengo muchos grupos de WhatsApp y con poco dinero, o sea, no llego a esos porcentajes. No puede ser que esta gente comparta un grupo de WhatsApp y tengan esos porcentajes. Pero después, ¿cómo puede ser? El único, voy a confesar que el único apellido que conozco es Bullrich. Y no me sorprende que aparezca entre los más, los que operan. Siempre opera y se lleva la torta más grande. A ver, mostrame la otra placa, que quería ir a otra placa, Laureano, y nosotros lo cortamos con el chisme. ¿Qué es esto? Y la última plaquita que vamos a ver en la parte ganadera y adelantando un poco lo que va a ser la discusión mañana en el Patria de cuáles son los puntos álgidos de la cadena de la carne, o a dónde están las trampas, o por qué pagamos poco o mucho, o qué hace el Estado. Bueno, vemos en esta placa, lo que vemos es en las barritas amarillas son la cantidad de cabezas que entran por día en el mercado agroganadero de Cañuelas. En este caso son los novillos que entran por día. Y la línea celeste nos marca de forma muy pronunciada como entre enero y febrero hubo una suba del 30, 40, 45% en el ganado en pie, que nadie sabe por qué se dio. Porque si vemos las líneas amarillas, oferta no faltó nunca. Como todos sabemos, estamos en un año de sequía, donde los filotes están llenos, donde no faltaron novillos gordos. Y el pico ese salto del precio del novillo en pie se dio. A pesar de que todo el negocio agroganadero decía que el año pasado la hacienda en pie había subido aproximadamente 50% versus una inflación de más de 100 y que habían perdido y que era real, nunca nos mostraban que si tomamos desde el 2020 en adelante, ellos estaban un 60-70% arriba el precio del ganado en pie sobre el índice del precio consumidor, ¿no? O sobre la inflación también. Entonces, bueno, un poco cómo operan, nos juntamos 10 y decimos hay que subir 20, 30, hoy se paga 350, 400, 450, si no nadie se lleva un novillo y listo. Bueno, o sea que es un poco de lo que les queríamos mostrar, porque ya estuvimos discutiendo lo de ganadería,
pero bueno, seguir profundizando y bueno, mañana supongo que en el Patria se va a poner lindo porque hay cosas para hacer, hay muchos puntos por tocar, por arreglar, empezando desde el salario en adelante. Digo, podemos hacer muchas cosas para que la carne que consumimos en el mercado interno sea o un poco más barata o por lo menos más accesible, ¿no? Así